vamos a hablar de Leman Rush, el primarca de los putos lobos espaciales, la sexta legión. Leman Rush, que para mí es mi primarca favorito, también es mi legión favorita, he de admitirlo, lo siento, pero me encantan los lobos espaciales. Sé que son un poco criticados a veces, porque son como, vikingos del espacio. Sí, me flipa. No es que los personajes son muy simples, es que me suda tres cojones que sean simples. Simplemente me encantan. Así que nada, chicos, vamos a contar un poquito de historia de Leman Rush. Así que nada, os habla Warhammer Historia y espero que disfrutéis de este vídeo. En los albores del milenio 31, tras el arduo crisol de las guerras de unificación y la consolidación de su supremacía sobre una tierra unificada, el emperador forjó a los primarcas, proles sobrehumanas cuyos linajes fueron meticulosamente engarzados a partir de las hebras mismas de su propio código genético. Cada uno de ellos una manifestación única de grandeza que eclipsaba la medida de los simples mortales en todos sus aspectos. Estos prodigiosos vástagos del emperador fueron concebidos como los futuros titanes de la Gran Cruzada, una epopeya que se extendía hasta los confines de la galaxia, destinada a unificar y reclamar todos los mundos colonizados por la humanidad bajo un solo estandarte, restaurando aquellos reinos que habían quedado desgajados en la madre tierra durante los milenios de la era de la oscuridad. Los primarcas eran guerreros cuya fuerza sobrehumana palidecía ante su imperturbable serenidad, su carisma trascendental y su intelecto sin par. Los poderes rinosos, tejedores de la discordia galáctica, lograron abrir una brecha en la disformidad, burlando y eludiendo a las legiones de guardianes psíquicos del emperador que había dispuesto de su fortaleza, arrebatando las cápsulas que abelgaban a los primarcas y lanzándolas en el torbellino de la disformidad, dispersándolos hacia los confines más lejanos de la galaxia. Uno de estos infantes primarcas fue arrojado a las tierras occidentales, al norte de la galaxia, en un remoto y gélido mundo mortal conocido como Fenris por sus hijos humanos, descendientes de los antiguos colonizadores que habían regresado a un estado primitivo, ajeno a la era industrial. En la crudeza de la inhóspita de Fenris, la supervivencia misma pendía de un hilo, y cualquier infante, desamparado y solitario, habría sucumbido a las gélidas garras del planeta en cuestión de instantes. Se murmura que el pequeño primarca fue acogido y criado por una lobezna de Fenris. En múltiples ocasiones, en años venideros, el primarca hizo mención a su vínculo con un linaje lupino. Así, Leman Rush creció entre los lobos, encontrando en dos nobles lobos fenrisianos, Freki y Heri, no solo compañeros, sino fieles hermanos de manada, forjando un vínculo indisoluble que trascendería las fronteras de lo común. La historia de Leman Rush fue escrito por Gnaurir el Viejo, cuya pluma lanzó en el compás de los tiempos junto al antiguo rey de Fenris. La magna saga de Gnaurir, la ascensión del rey lobo, teje la trama de una helada fatídica, cuando el joven primarca se entrelazó con su manada de lobos fenrisianos y asaltaron una aldea de humanos en busca de sustento. Los aldeanos, en defensa de sus hogares, enfrentaron a los lobos de Fenris y al propio primarca, quien a cuatro patas, emulando la ferocidad de las bestias, libró una batalla despiadada para asegurar la supervivencia de sus hermanos de manada, antes de retirarse hacia los dominios helados y salvajes. Jamás habían visto criatura tan temible como el salvaje primarca. En un clamor de desesperación, imploraron a Zengir, el monarca de los Rush, que los liberara de aquella amenaza letal. En un gesto de celeridad majestuosa, el rey envió una hueste de cazadores y aldeanos, armados con arcos, cuyas flechas estaban ungidas en veneno de dragón,
y con armas tan afiladas como los colmillos de los dioses, que para erradicar tan inesperado peligro para la paz de sus súbditos. Esta hueste abatió a numerosos miembros de la manada del primarca, empalándolos con lanzas y flechas. Incluso a la venerable loba, defendiendo con fiereza a su prole, cayó bajo el embate de las armas humanas, llevando consigo la vida de 5 de los cazadores antes de sucumbir a las flechas envenenadas. El niño lobo, extraño y salvaje, quedó sobre el cadáver de su protectora, gruñendo con desafío, mientras el veneno de las flechas consumía su fortaleza, atravesándolo como astas en la piel de un titán. Así, el primarca Leman fue capturado y conducido, atado y silenciado ante el trono de Zengir, el rey de los Rash, en un momento que resonaría por toda la eternidad en los sagrados anales de Fenris. El niño lobo, acogido por la nobleza de Fenris, halló su refugio en los salones de la casa real, donde se erigió como un prodigio en ciernes, donde el yunque del conocimiento humano moldeó su destino. Entre su propia estirpe, Leman se forjó con la celeridad del rayo, desvelando su destreza natural en las artes marciales. Surgió como una tempestad, dominando las antiguas artes de la guerra, cincelando su maestría con hachas y espadas de acero. Aunque sus risas aún resonaban con el eco ancestral de la manada y sus aullidos rompían el silencio de la noche. El primarca comenzó a vislumbrar su humanidad, emergiendo como un titán entre hombres y bestias. Cuando derrocó al campeón de la Guardia Real en un duelo descomunal y presentó sus armas al monarca, Zengir comprendió que aquel joven estaba predestinado a la grandeza. El dialecto de Fenris se entrelazó con la elocuencia del gótico vulgar en labios de Rash. Y una noche, bajo la bóveda estrellada, Zengir lo bautizó con un nombre digno de su estirpe: Leman Rush. La fama de Rush se alzó como un estandarte, forjando leyendas que ondeaban entre las tribus de Fenris. Se contaba que hacía retroceder ejércitos enteros con la fuerza de su voluntad, que arrancaba robles ancestrales como quien despoja las hojas de un árbol, que desafiaba a los mamuts lanudos, venciendo incluso a las bestias más colosales y asándolas para el banquete nocturno. Cuando la muerte llegó sobre Zengir, no hubo duda alguna sobre quién ocuparía el trono como monarca supremo de los Rash. Así, el rey Leman Rush ascendió al pináculo de poder. Con el transcurso de los años, su liderazgo se elevó como una montaña invencible, convocando la adoración de todas las tribus de Fenris, quienes rindiendo homenaje buscaban en su sabiduría y destreza en el arte de la guerra un refugio en un mundo donde la debilidad era sinónimo de muerte segura. Y así aconteció que Rush fue coronado rey de toda Fenris, exaltado como el Rey Lobo, un título con la majestuosidad de antiguos mitos. Con virtudes inigualables, ganó el respeto y la admiración de cada rincón de Fenris. Su juicio era tan implacable como su fuerza, su autoridad inquebrantable. Ni hombre ni bestia osaban desafiar al Rey Lobo, y ninguna tribu se atrevía a enfrentarse a sus legiones. Bajo su mandato se forjó una tregua sagrada entre el hombre y la bestia, y en su corte se congregaron los más fieros señores de la guerra y las doncellas más hermosas. Las leyendas de sus hazañas se extendieron como el fuego en la estepa. Pronto en los ojos de Terra se posaron sobre su reino. Cuando las flotas de la Gran Cruzada alzaron las fronteras de Fenris, escucharon los ecos de la gesta del intrépido Rey Lobo. Y el emperador, al considerarlas verídicas, comprendió que sólo uno de sus hijos perdidos podría forjar tal grandeza.
El emperador, con su mirada insondable, decidió encontrarse cara a cara con el rey lobo de Fenris, reconociendo su majestuosidad. Sentado en un trono helado, uno de sus hijos extraviados. Así, las grandiosas naves del emperador surcaron el éter, trazando su camino a través del mar de estrellas, hasta posarse sobre el gélido planeta. Pocos años después de la ascensión de Ra's al trono, que había consolidado mediante la unión de las tribus rebeldes en su mundo, el misterioso viajero se aproximó al imponente trono del lobo, donde el rey presidía el festín con mirada fiera y firme. Fue entonces cuando el forastero lanzó su desafío. La naturaleza de la competencia quedó a discreción del rey lobo. Si la victoria era suya, el extraño no pediría recompensa alguna, tan solo el honor de beber a su lado durante la celebración. Por su parte, Ra's exigió que si caía derrotado, el forastero serviría a su corte durante 1 año. Con el corazón pesado, el desconocido aceptó. Ra's propuso una serie de desafíos al emperador. El primero fue un banquete, donde el forastero demostró una insaciable capacidad de consumo, devorando manjares con una voracidad asombrosa. Pero cuando el emperador alzó la vista, Ra's ya había consumido 3 uros enteros. Y la primera contienda fue para el rey lobo. Entusiasmado por la competencia, Ra's propuso un segundo desafío, una prueba de bebida. Pero como pasó antes, cuando el viajero se preparaba para vaciar su 6º barril de hidromiel, descubrió que la sala estaba vacía. El rey lobo había agotado toda la hidromiel de la fiesta. Y una vez más, el emperador resultó vencido. La luz de la ira destelló en los ojos del forastero. Movido por la decepción, el viajero acusó a Ra's de ser un borracho y un glotón incapaz de alcanzar algo más que la satisfacción de sus apetitos. Con calma sobrecogedora, el rey lobo sopesó las palabras del extranjero y evaluó las consecuencias del desafío final. El tribunal quedó en silencio, expectante, mientras Ra's desenvainaba su espada y se alzaba sobre la mesa del banquete. Para el último desafío, Ra's desafió al emperador en un combate singular. El emperador, despojando su disfraz de runas psíquicas y revelando su verdadera esencia, se erguía como una figura colosal, envuelto en esplendor y vestido con su armadura dorada. La batalla fue un ballet de destreza y gracia. Era acero chocando con muchísima fuerza. El emperador danzaba entre las llamas de las antorchas, su armadura resplandeciendo con el fulgor del combate. Mientras el rey lobo atacaba con la ferocidad de un huracán, su melena ondeando en el viento mientras rugía y aullaba. La pasión y valentía de Ra's en el fragor del combate convencieron al emperador de que estaba frente a uno de sus hijos perdidos. Esta vez el emperador emergió como victorioso, derribando a Ra's con un golpe certero en su guantelete. Cuando Ra's recobró el conocimiento, admitió su derrota. Y con una sonrisa sangrienta en los labios, juró lealtad a su verdadero padre, el emperador de la humanidad. El emperador condujo al gran rey lobo lejos de los helados dominios de Fenris, sumergiéndolo en un océano de conocimiento que abarcaba desde las maravillas tecnológicas hasta los secretos de los viajes interestelares. La mente ágil de Ra's asimiló con voracidad los misterios del imperio, elevándose a nuevas alturas de comprensión en cuestión de semanas, hasta que el emperador lo juzgó digno de liderar a sus legiones en la vasta empresa de la Gran Cruzada. Ante los guerreros de la 6ª Legión de los Marines Espaciales, engendrados a partir de la semilla genética del propio Primarca,
Rash fue presentado como el padre y señor de la recién bautizada Legión Astartes de los Lobos Espaciales. Así se unió a la gran cruzada del emperador, llevando consigo sus venerables servoarmaduras y legendaria espada gélida Emhalnar, forjada a partir de los colmillos del gran kraken Gomenharn, una reliquia imbuida en la esencia misma de Fenris. Con la espada gélida en mano, Rash se lanzó al fragor de la batalla, encabezando cada carga con la furia de un lobo salvaje. A lo largo de las sangrientas campañas de la Gran Cruzada, los lobos y sus hermanos lupinos, los lobos de Fenris, marchaban en primera línea, anunciando con sus aullidos la llegada imparable del Primarca. Sin embargo, incluso en los días de gloria, acechaba una sombra oscura en el horizonte: la herejía de Horus. Las innumerables campañas militares de Rash extendiendo los dominios del imperio más allá de los confines estelares conocidos lo llevaron a los rincones más remotos de la galaxia, donde la luz de la humanidad había sido eclipsada por las sombras de la era de la oscuridad. A años luz de distancia del resplandor del segmentum solar. Pasaron décadas e incontables mundos, con sus poblaciones humanas se unieron al imperio, iluminando las estrellas con la promesa de un futuro más brillante. Sin embargo, en el crepúsculo de esta era dorada, se insinuaba la sombra de la tragedia. En un acto que trastornaría el tejido mismo del cosmos, el hermano de Rash, Horus, el hijo adorado del emperador, se desvió del camino de la luz, abrazando las tinieblas para satisfacer su ambición insaciable, la usurpación del trono de Terra. El cataclismo que siguió, conocido como la herejía, fue un vendaval destructor que casi desgarró al imperio en su totalidad. Las artimañas y las traiciones de Horus corrompieron a 9 legiones, ya fueran por la fuerza, la seducción o la corrupción. Aunque los lobos espaciales no estuvieron presentes en los últimos días de la herejía, durante la feroz batalla de Terra, dejaron su huella en los albores del conflicto. Fue en los tumultuosos días iniciales de la época oscura que los hijos de Rash entablaron su eterna y sangrienta lucha contra la legión traidora de los 1000 hijos, marcando así el inicio de una confrontación que perduraría a lo largo de los siglos. En un marcado contraste con la ferocidad de los lobos, considerados salvajes y bárbaros, la legión de los 1000 hijos estaba imbuida en una obsesión por la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento, especialmente en lo que concernía en la brujería y el poder psíquico. Su primarca, Magnus el Rojo, era una figura imponente, con la piel de color del cobre, cabellos de fuego y, lo más asombroso de todo, un único ojo, testigo de su devoción inquebrantable por la hechicería. Aunque su fuerza rivalizaba con la de Rash, Magnus prefería dedicar sus energías a la adquisición de conocimiento supremo y el dominio de las antiguas sabidurías, en lugar de centrarse únicamente en las artes de la guerra. Sin embargo, esta inclinación hacia lo arcano llenaba de terror al rey lobo, quien consideraba que la brujería era un abismo de maldad y deshonor. A pesar de las advertencias de Rash, el emperador rechazó creer que su hijo, Magnus, pudiera ser consumido por la oscuridad. Y así, mientras los hilos del destino se entretejían, Magnus predijo la caída de Horus a través de la disformidad y la devastadora guerra que se avecinaba. El mensaje psíquico de Magnus, intentando alertar al emperador sobre la corrupción de Horus, desencadenó una serie de eventos catastróficos. La sobrecarga de los escudos psíquicos del Palacio Imperial permitió una invasión caótica de las entidades del caos, poniendo en peligro a la Terra misma. Enfurecido por los actos de Magnus, el emperador lo consideró un traidor por su desobediencia al decreto imperial contra la brujería.
convencido de que Magnus y su legión eran los verdaderos renegados. El emperador envió a Rash y a sus lobos a Próspero para enfrentarse a su hermano. A medida que Leman avanzaba hacia Próspero, Horus sembró semillas de la traición en su corazón, incitándolo a creer que el emperador había cambiado sus órdenes y deseaba la aniquilación de los 1000 hijos. Engañado por estas artimañas, Rash y sus aliados lanzaron un brutal asalto contra Próspero, desatando una carnicería que devastó el planeta y sumió a sus habitantes en el caos y la destrucción. Magnus y Rojo y Leman Rush se enfrentaron en Próspero, dos colosos entre los primarcas, imbuidos de fuerza y poderes extraordinarios. Se enfrentaron en un duelo que simbolizaba más que una simple lucha entre hermanos. Representaba el choque de ideologías, la disputa entre la brujería y la fuerza bruta, y el destino de la humanidad pendiente de esta balanza. El escenario del enfrentamiento era desolador. Los cielos se oscurecieron con tormentas psíquicas, las tierras temblaban bajo el peso de la magia desatada, y ríos de fuego ardían con una intensidad infernal. En medio de este caos, Magnus y Rash se encontraron, cada uno imbuido con la determinación de prevalecer. Magnus, primarca hechicero de la Legión de los 1000 hijos, desplegó sus poderes psíquicos con maestría, convocando relámpagos de energía disforme y lanzando llamas ardientes contra su adversario. Su único ojo ardía con una intensidad sobrenatural, reflejando la fuerza y la determinación que residían en su corazón. Por otro lado, Leman, el rey lobo, líder de los lobos espaciales, avanzaba con ferocidad, su servoarmadura reluciendo bajo la luz de las llamas, empuñando su legendaria espada gélida. El rey lobo no vacilaba ante el desafío que tenía delante. Con cada golpe la tierra temblaba y el aire se llenaba con el estruendo de su furia. El duelo se desarrolló con una intensidad indescriptible, choques de acero entre hechicería, fuerza física contra poder psíquico. Magnus desató torrentes de energía disforme, tratando de desorientar a Rash y socavar su resistencia, mientras el rey lobo avanzaba con determinación implacable, buscando cada oportunidad para asestar golpes mortales a su oponente. La lucha alcanzó su clímax en un momento de supremo desafío. Con un rugido de furia, Rash se abalanzó sobre Magnus, agarrándolo por la cabeza con la fuerza inhumana, levantándolo en el aire. El rey lobo lo arrojó sobre su rodilla con un estruendo ensordecedor, quebrando la espalda del primarca hechicero. El silencio cayó sobre el campo de batalla, roto solo por el crujido de los huesos y los gemidos de dolor. El rey lobo se preparó para asestar el golpe final, pero antes de que pudiera hacerlo, una grieta a la disformidad se abrió, engullendo a Magnus y a los 1000 hijos supervivientes y llevándolos lejos de Próspero. Así concluyó el épico combate entre Magnus el Rojo y Leman Rush, un enfrentamiento que dejó un legado de destrucción y enemistad, y cuyas repercusiones resonarían a lo largo de los siglos venideros. Leman Rush buscó después de esto a Horus para enfrentarse a él, consumido con la ira de lo que había hecho su hermano. El escenario estaba impregnado de la tensión palpable cuando los dos colosos entre los primarcas se encontraron en el campo de batalla. Rush, imbuido con la furia de su linaje y la lealtad al emperador, se erigió como el defensor del imperio, mientras que Horus, corrompido por las artimañas del caos, se alzaba como el líder de la rebelión, determinado a derrocar al emperador y asumir el imperio a la oscuridad. Los lobos espaciales, fieles a su primarca, se prepararon para el combate con ferocidad, sus aullidos resonando en el aire como un presagio de la batalla por venir. Por otro lado, las fuerzas de Horus se alinearon en formación,
sus estandartes negros ondeando en el viento como símbolo de traición y desesperación. El choque fue inevitable, y cuando las líneas se encontraron, la tierra tembló con la violencia del combate. Rush se lanzó al frente con determinación de un cazador, su espada desenteando bajo el sol mientras cortaba a través de las filas enemigas. Horus, por su parte, mostraba una destreza marcial incomparable, sus movimientos gráciles y mortales mientras esquivaba los ataques de su adversario. La batalla fue una danza de muerte y destrucción, cada golpe resonando como un trueno en la inquietud del campo de batalla. Rush y Horus se enfrentaron en un duelo singular, intercambiando golpes y estrategias en una lucha por el destino del imperio. El rey lobo luchaba con la ferocidad de un lobo enjaulado, mientras que Horus mostraba la astucia de un estratega consumado. Pero a pesar de la valentía de Rush y la habilidad de Horus, el destino ya estaba sellado. La traición y la corrupción se habían infectado en el corazón de Horus, que lo había convertido en un enemigo imparable. Y en un momento de desesperación, el primarca traidor lanzó un ataque final que atravesó las defensas de Rush. El rey lobo cayó herido, pero no vencido. Mientras Horus alzaba triunfante sobre su cuerpo, la batalla había terminado, y con ella la esperanza de la humanidad que se desvanecía en la oscuridad. El enfrentamiento entre Leman Rush y Horus se convertiría en una leyenda, una historia de sacrificio y traición que sería recordado por generaciones venideras. Pero el gran lobo consiguió escapar, malherido, tras su combate contra el primarca Horus, dolido por la traición de su hermano. Y como ya todos sabéis, Horus siguió su camino hacia Terra, y lo que pasó ya es historia. En los tumultuosos días posteriores a la herejía, cuando las cenizas de la traición aún oscurecían los cielos, surgió el mandato de la Segunda Fundación. Fue una época de reconstrucción y reforma en la que la figura imponente del primarca de los ultramarines, Robut Guilliman, propuso una medida trascendental: la fragmentación de las legiones leales en capítulos independientes, cada uno compuesto por un selecto grupo de 1000 guerreros. Su objetivo era claro: dispersar el poder y prevenir la posibilidad de otra rebelión, asegurando así la estabilidad del imperio. Sin embargo, Leman, el indomable señor lobo, se mantuvo firme en su negativa a dividir su legión. Con astucia y tenacidad defendió la unidad de su legión, resistiendo con éxito los intentos de disgregación mediante pactos y acuerdos estratégicos. Aunque oficialmente las 13 grandes compañías fueron creadas, cada una bajo el mando de un señor lobo, los lobos espaciales se mantuvieron como un capítulo único en el esquema reconfigurado de las legiones, desafiando las convenciones establecidas por el Codex Astartes de Robut Guilliman. Así, los lobos espaciales conservaron su esencia intacta, desafiando las limitaciones impuestas por el tiempo y la adversidad. Su legión, mucho más vasta y poderosa de lo que las normas del imperio permitían para un solo capítulo, se erigió como un faro de fuerza y grandeza inigualables en el firmamento de las estrellas. Bajo el manto indomable de Leman Rush se mantuvieron unidos, desafiando las corrientes que buscaban dividirlos. Y en un festín monumental en Fenris conocido como la fiesta de la ascensión del emperador, los lobos espaciales celebraron la victoria sobre la traición y el renacimiento del emperador en el trono dorado. Pero en medio de esta festividad, el gran lobo se vio sumido en una visión que lo dejó arrodillado, con los ojos perdidos, mientras sus leales guerreros observaban con asombro. Pidiendo asistencia, se retiró al gran salón, acompañado solo por su guardia personal, dejando atrás a su más joven y valeroso hijo, Bjorn Garra Implacable. Después de esto, el gran lobo Leman Rush cogió a su guardia personal de honor y desapareció.
pero no sin ellos dejar una frase que resonaría en el corazón de los lobos espaciales durante los siglos que llegarían. Escuchadme con atención, hermanos, porque el aliento de mi vida está casi exhausto. Llegará una era en el futuro en la que nuestro capítulo estará moribundo, como yo lo estoy ahora, y nuestros enemigos se unirán para destruirnos. Entonces, hijos míos, yo escucharé vuestra llamada, sea cual sea el reino de la muerte en la que me encuentre, y me reuniré con vosotros. Lo prohíban o no las leyes de la vida y de la muerte. En el momento final estaré junto a vosotros. En el momento de la batalla final. En el tiempo del lobo. Y dichas estas palabras, el primarca se marchó, dejando simplemente a Jorm Garra Implacable como líder de los lobos espaciales. A partir de aquí, todo lo que se cuenta son teorías que ninguno sabe si son verdad de dónde se encuentra el primarca Leman. Algunos creen que Leman se aventuró al ojo del terror, el reino infernal del caos, en busca del legendario árbol de la vida. Se dice que este árbol posee un poder capaz de restaurar al emperador, y Rush podría estar buscándolo para salvar al imperio de su decadencia. Otros dicen que Rush fue llevado al mundo de Magnus, y allí se especula que está luchando una batalla eterna contra las fuerzas del caos. Otra teoría sugiere que Rush podría haber sido transportado a una dimensión alternativa durante su búsqueda del árbol de la vida. En este lugar podría estar esperando el momento adecuado para regresar y liderar a los lobos espaciales en la batalla final. Sea cual sea la teoría, lo que está claro es que llegará el día, llegará la hora del lobo, en la que el primarca Leman Rush regresará al imperio para enfrentarse a los enemigos de este. Y con esto terminamos la historia de Leman Rush, el gran primarca de los lobos. Una historia que es increíble. Me encanta la historia de Leman en Fenris, cómo se enfrenta al emperador con los 3 desafíos. Me parece una historia brutal, digna de historias propias de incluso Asterix y Obelix y cosas así. Me encanta Leman Rush, el personaje que es y cómo se enfrenta siempre voraz contra cualquier enemigo por muy superior que sea. Espero que os haya gustado este vídeo y os habla Warhammer Historia. Nos vemos en próximos vídeos.